Por favor, si son tan amables de llevar a los niños chiquitos al comedor, hermana Mayra, a los chiquititos. Vamos a estar usando la Biblia, hermanos, para estar consultando en la palabra del Señor lo que se estará enseñando hoy, esta noche, en la predicación. Estamos esperando a Jasmine para que traiga la traducción para nuestro hermano Terry Mari. Y es Evangelio según San Mateo, capítulo 13. ¿Cuántos están contentos esta noche, hermanos? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¡Gloria a Cristo! ¿Sabe, hermano? Dios es bueno. ¿Han empezado a tener esa sensación agradable por la mañana muy temprano cuando usted se levanta y siente correr el aire fresco, agradable, un aire diferente? Amén, amén. Y usted empieza a pensar en muchas cosas buenas para su vida. Hermanos, así es nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo, amados hermanos, está llena de cosas buenas para nuestra vida. Pero aunque nuestra vida en Cristo está llena de cosas buenas para nuestra vida, nunca se olvide que estamos en el mundo. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar hablando de todos los que estamos en el mundo, todos. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. El día domingo estuve predicando acerca de la parábola de la viuda y del juez injusto. Y a través de las parábolas, Jesús nos quiere traer una enseñanza espiritual. Jesús habla con un lenguaje que las personas de su tiempo pudieran entender. Pero la palabra parábola no es más que una historia, pero con una enseñanza 100% espiritual. Eso es una parábola. Entonces el domingo hablamos de la parábola de la viuda, del juez injusto y de un tercer personaje. ¿Se acuerda alguien quién era el tercer personaje? El adversario, el diablo. Y el adversario oprimía continuamente a aquella viuda. Y la viuda lo único que le quedaba era recurrir al juez. Así que hoy vamos a estar predicando de la parábola del trigo y de la cizaña. He puesto por tema a este sermón los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ese es el tema de esta noche. Así que vamos a estar atentos, vamos a tener toda nuestra Biblia para estar consultando la palabra. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y entró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora vamos al verso 36, hermanos, por favor, ahí mismo. Versículo 36 hasta el 43. Entonces, despedir a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo. Aquí viene la explicación de lo que Jesús les dijo en la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es palabra de Dios, hermanos. Amén. Tomen asiento, por favor, todos. Las parábolas, amados hermanos, traen una gran enseñanza para la iglesia de Dios. Y la aplicación que nosotros le demos a nuestras vidas será uno de los recursos más poderosos que los creyentes tienen para ir y para seguir adelante en este mundo. En el capítulo 13, Jesús empieza enseñando la parábola del sembrador. Pero más adelante empieza a enseñarles a sus discípulos la parábola del trigo y de la cizaña. Vimos en la explicación que el Señor les da a sus discípulos que el campo es el mundo donde todos vivimos. Es bien importante tener bien clarificado lo que esta parábola verdaderamente quiere y necesita enseñar. Porque el campo es el mundo. El campo no es la iglesia. Suele a veces decirse que es la iglesia el campo de Dios. Pero Jesús está diciendo que el trigo fue sembrado en el campo y que también la cizaña fue sembrada en el campo. Por tanto, lo que Jesús quiere enseñar, hermanos, es que el trigo y la cizaña estarán juntos en este mundo hasta el fin del siglo. Pero la enseñanza de Jesús, hermanos, en esta parábola es que nos demos cuenta por qué es que mientras todos nosotros vivamos en este mundo, tenemos que compartir nuestro vivir con personas, con gentes que muchas veces son gente muy mala. En este mundo hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. De ahí el sufrimiento de la humanidad, cuando no entendemos los procesos por los que tenemos que atravesar al vivir en este mundo. De ahí vemos las injusticias horrendas que se
hacen en contra de gente buena, de gente que es justa. Y no encontramos una explicación, no encontramos una respuesta. Y por eso es el sufrimiento y la aflicción de los creyentes en este mundo. Así que los discípulos de Jesús estaban muy inquietos, porque ellos no entendían la parábola. Y Jesús les empieza a hablar a ellos de los misterios del reino. Los misterios del reino de los cielos, hermanos, les dice Jesús, no les es dado conocerlos a todos, pero a ustedes sí. Y sabe, hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo, yo les voy a enseñar a ustedes, mis discípulos, un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es una verdad que nosotros no podemos conocer a menos que Dios traiga revelación a nuestras vidas. Amén. Una verdad establecida, una verdad absoluta que solamente Dios puede revelarnos. Nadie puede llegar a esa verdad por simple observación o por un razonamiento lógico, porque es difícil de comprender. Entonces, ¿qué tiene de misterio la enseñanza de esta parábola? Esa es una pregunta que nosotros debemos de considerar para poderle preguntar a la palabra, a la escritura, lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Porque Jesús les dice que Él les va a hablar de los misterios del reino. Entonces, hermanos, debemos de conocer el trasfondo de esta parábola. O sea que detrás de esta parábola hay una historia, hay un trasfondo que está perfectamente relacionada con lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. En el capítulo 3 de Mateo vemos la aparición de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una historia que a todos nos gusta leer, porque él venía predicando alrededor del Jordán, y predicando él hablaba del arrepentimiento. Predicando Juan el Bautista hablaba lo que tenía que decirle a los religiosos de su tiempo. Y la enseñanza de Juan el Bautista alrededor del Jordán es muy similar a la enseñanza que Jesús viene enseñando acerca del reino de los cielos. Así que la pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues veamos la escritura para poder entender y relacionar con la parábola del trigo y de la cizaña. Mateo capítulo 3, versículo 10. Vaya a la palabra de Dios. Versículo 10 al 12. Este es Juan el Bautista. Él viene predicando, pero con un empoderamiento. Y viene enseñando y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Y si la cizaña que no da buen fruto va a ser cortada, va a ser echada ¿a dónde? Al fuego. Vamos viendo el mensaje. Continúa diciendo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Juan está diciendo, les estoy diciendo algo ahorita, pero hay otro que ya está por venir. Y entonces habla de él y les dice, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Y eso es
lo que Jesús les estaba enseñando en la parábola del trigo y la cizaña, que el reino de los cielos iba a ser establecido y que el trigo iba a ser llevado al granero y que la cizaña iba a ser atada en manojos e iba a ser quemada en el fuego eterno. Entonces, hermanos, esto es lo que Juan anuncia, esto es lo que Juan le predica a las multitudes, y esto es lo que Juan decía que iba a suceder cuando fuera establecido el reino de Dios. Hasta ahí se entiende lo que Juan está anunciando del que viene detrás de él. Pero tiempo después vino Jesús instaurando el reino de los cielos. Por favor, vaya a Mateo capítulo 12. Gloria a Cristo. Ahora dirija su atención al versículo 22. Viene Jesús e instaura el reino de Dios. Entonces, ¿sí estamos ahí, hermanos? Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Dese cuenta que Jesús empieza a hablar del reino. Continúa el verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús en ese momento, con esta palabra, está instaurando el reino de Dios. Él está diciendo: yo soy el rey, y lo que yo hago, lo hago por el poder del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que Jesús hacía. Todos los milagros, todas las sanidades, todo cuanto la palabra preciosa del Señor nos enseña, fue hecho por el Espíritu de Dios. Amén. Porque Jesucristo es Dios. Amén. Plenamente Dios. El problema es este, hermanos, que todo lo que Juan el Bautista dijo que iba a pasar cuando llegara el Mesías, no sucedió. Porque acuérdense, Juan el Bautista era un judío y ellos esperaban la venida de un Mesías libertador, que iba a ser juicio, justicia. Entonces, todo lo que Juan el Bautista dijo acerca del que venía detrás de él no sucedió, a pesar de la llegada del reino. Todo seguía exactamente igual. Y sigue tan igual que Juan el Bautista le declaró al rey Herodes: esa mujer que tú tomaste, no te es lícita tenerla, porque era la mujer de su hermano que le había quitado a él. Y eso enfurece a Herodes.
Y Herodes lo manda a prender y lo mete en la cárcel. Y una vez que Juan el Bautista está en la cárcel, Juan empieza a vivir unos conflictos enormes en su vida. Porque entonces él se mira dentro de la prisión y dice: ¿acaso no dije yo que este era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Acaso no anuncié yo que este es el Mesías al que estaba esperando el pueblo de Israel? Hay unos conflictos grandes, de la misma forma que muchas veces nosotros, los creyentes de la palabra de Dios, tenemos nuestros propios conflictos, porque las situaciones que la vida te va a presentar te van a confrontar con tu fe y te van a hacer dudar, te van a hacer pensar que la injusticia, que el sufrimiento, que el dolor que has estado viviendo, ¿por qué te tocó a ti? ¿Por qué lo que te pasa a ti no le pasa a otra gente mala y perversa que está en este mundo? Así que Juan está en la prisión. Y es tan fuerte el conflicto que, estando aún dentro de la prisión, manda a sus discípulos a donde Jesús, para que les preguntasen: ¿eres tú el que habría de venir? Porque no has hecho nada, porque nada ha cambiado. Mira el imperio romano cómo nos tiene sometidos. Mira cuánta pobreza, mira cuánto sufrimiento. Nada ha cambiado. Yo dije que tú eras el Mesías. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Aleluya. Ese es lo fuerte, hermano. Aleluya. Así que, hermanos, no se olvide que algunos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan. Ahora estaban con Jesús. Y entonces, al conocer lo que Juan enseñaba y lo que Jesús estaba enseñando, le dicen entonces: enséñanos el misterio de esta parábola, porque tampoco entendemos lo que está pasando. Tú dices que el reino de los cielos ya está establecido, pero mira cómo estamos, mira lo que está sucediendo. Y por eso le decía hace un momento, nosotros los cristianos, los creyentes, vamos a enfrentar los problemas de este mundo caído, porque este es un mundo de una naturaleza caída, donde la maldad y el pecado están todo el tiempo y en cada. No hay un solo rincón donde no exista la maldad y donde no esté el pecado. Cierto, amén. Así es. Porque cuando Adán y Eva estaban en obediencia a Dios, estaban en Edén. Pero cuando fueron desobedientes, ¿qué hizo Dios? Los echó a la tierra, los echó al mundo. Y por ellos vino todo el pecado, vino toda la maldad, y por ellos vino toda la muerte. Por eso Caín mató a su hermano Abel, el justo. Eran hermanos de sangre, pero uno era justo y el otro era perverso, era malo. Entonces, hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que aprender de la parábola del trigo y de la cizaña, es que tenemos que aplicar a nuestra vida los misterios del reino. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿se equivocó Juan el Bautista con Jesús? ¿Se equivocaría él al haber declarado que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo pues va a resolver el Señor este dilema o este problema tan serio
ante los discípulos que están encima de él, diciendo: explícanos este misterio. ¿Cómo lo va a resolver? Entonces Jesús les empieza a enseñar lo que significaba. El campo es el mundo, dice. Y la semilla son los hijos del reino. Note pues, en esta parábola, la semilla no es la palabra de Dios. Son los hijos del reino. El trigo. Y la cizaña son los hijos del diablo. Porque la palabra dice que el diablo vino y sembró la cizaña. Así que el trigo y la cizaña tienen que estar creciendo siempre juntos. Y yo quiero decirte en esta noche, iglesia de Bryan, tenemos que ser una iglesia madura. Amén. Tenemos que ser una iglesia que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a preparar. La palabra de Dios es la que nos prepara para enfrentar los desafíos que se van a presentar a nuestra vida. Amén. Lo que te estoy diciendo es que el trigo y la cizaña van a estar viviendo juntos siempre hasta el fin del siglo. Y cuando hablamos del fin del siglo, no estamos hablando del fin del mundo, porque eso no va a pasar. Porque viene un reino milenial. Entonces, hermanos, tenemos que ser una iglesia madura, una iglesia que sepamos enfrentar con tesón y con valor los sufrimientos que el mundo nos va a presentar, porque el trigo y la cizaña van a estar juntos, y junto a nosotros, los hijos de Dios, amén, los hijos del reino, están la cizaña, que son los hijos del diablo. Lo que le estoy diciendo es eso. Ahí donde usted está en su trabajo, hermano Martín, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ahí donde nuestros hijos están en la escuela, hay hijos del reino de Dios y hay hijos del diablo. Ahí está la cizaña. ¿Verdad que sí se entiende? Amén. Entonces, pues, ¿se equivocó Juan el Bautista? No. Lo que pasa es que Juan el Bautista perdió de vista algo que era importante. Porque Jesús estaba hablando de la siembra. Pero también Jesús habla de la siega. Quiere decir, la siembra y la siega está en dos etapas diferentes. Es cierto. Juan el Bautista creyó que la siembra y la siega, o sea, la cosecha, iban a preceder al mismo tiempo, en el mismo momento. Y no, esto es como cuando usted a la distancia, alguna vez ha habido una montaña, y ve una montaña y atrás de la montaña ve otra exactamente. Usted piensa que el pico de una montaña y el pico de la otra montaña están cerquitas, pero no es así. Porque si usted toma una vista aérea de las dos montañas, se va a dar cuenta que entre un pico y otro pico hay una gran extensión, hay una grande llanura de kilómetros y de kilómetros. Lo mismo le pasó a Juan. Él pensó que la siembra y la cosecha iban a ser en el mismo tiempo, pero no es así. Porque estamos en el tiempo de la siembra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben qué, hermano? Estamos en el tiempo de la siembra. El tiempo de la siega todavía no ha llegado. Porque dijo Jesús, los segadores van a ser los ángeles. Y ellos van a venir para cortar la cizaña, para atarlas y para echarlas al fuego eterno, que es el infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles.
De gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! Así que cuando Jesús venga en su gloria, los malos que están en el mundo junto con nosotros van a ser castigados, y los justos serán benditos por los siglos de los siglos, y con Cristo vamos todos a reinar, y con Cristo, dice la palabra del Señor, vamos a resplandecer como el sol, vamos a resplandecer como el sol. ¿Sabes qué quiere decir? Que vamos a resplandecer como el sol, que nosotros, los justos, los hijos de Dios, ya no va a haber cáncer, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber aflicciones. Vamos a resplandecer porque se acabó el dolor, porque se acabó el sufrimiento, porque se acabaron los dolores. ¡Oh, qué hermoso es cuando Jesús dice que los justos vamos a resplandecer como el sol! Así que prepárate, hermano, porque la iglesia del Señor va de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que Jesús les dice, no se sorprendan de estas situaciones, de gente tan malvada y tan perversa que está en el mundo. No tiene nada de especial. Así ha sido desde el principio. Y considerando a la cizaña, mucha de esta cizaña va a venir a la iglesia a estar junto con el trigo. De hecho, me he puesto a pensar que algunos de nosotros, antes de ser el trigo, fuimos cizaña. Díganos, pastor. Por favor, habla su palabra de Dios en la primera carta de los Corintios. Y esta palabra nos va a situar en nuestra realidad anterior. ¿Cómo fuimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuánta maldad había en nuestra mente y en nuestros corazones? Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos... Ahí estamos, hermanos? Ok, mire bien. Mire lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vamos a darle la aplicación correspondiente. ¿No saben que la cizaña no va a poder estar en el reino de Dios? Porque Dios nos tiene a todos nosotros, a los hijos de su reino, una promesa. Y esa es una promesa de una herencia. Y esa herencia que Dios tiene es el reino de Dios. Es la herencia que todos vamos a recibir. El reino de Dios es nuestra herencia. Así que no te sientas triste. ¡Aleluya! No te sientas desanimado. ¡Gloria a Dios! No te sientas que no has hecho nada hasta ahorita en tu vida. Porque si tú eres un hijo del reino, tienes una herencia prometida. Y esa herencia es de parte del Dios Creador y del Dios Todopoderoso. El reino de los cielos. Entonces, ni los ladrones, dice, no erréis. No se quieran equivocar. Tengan cuidado. No apliquen sus propios razonamientos. No erréis, les está diciendo Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vea el verso 11. Mire, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos, lo que te estoy diciendo, y sin temor a equivocarme. Algunos fueron borrachos, algunos fueron ávaros, algunos fueron adúlteros, engañadores de sus cónyuges, algunos fueron homicidas, algunos fueron homosexuales, dice el Señor, pero de estos ya han sido lavados, ya han sido limpiados, y por eso esa cizaña que estaba en el mundo, ahora en la iglesia, es el trigo de Dios que va a ir al reino de los cielos. Alguien puede alabar a Dios y glorificar al Señor por su palabra. Así que la enseñanza de Jesús es que ambos, el trigo y la cizaña, están mezcladas, porque nacimos todos en pecado. Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que en el mundo todos son cizañas, porque estás destituido de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice Pablo. Así que ¿cómo pasamos a ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? Y discúlpenme el término, pero así dice la Escritura. Amén. Que las cizañas son los hijos del diablo, porque su padre el diablo la sembró. ¿Sí o no? Amén. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, y versículo 11 al 13 nos da la respuesta inmediata. ¿Cómo es que el ser humano pasa a ser de hijo del diablo a ser un hijo de Dios? Y el apóstol Juan dice: a lo suyo vino, hablando de Jesús, y los suyos, los de su pueblo, los de su raza, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente en el mundo cree que todos son hijos de Dios, pero esto no es así. Todos son parte de la creación de Dios. Ciertamente formamos parte de la creación del universo de Dios, porque Dios es el creador de este universo. Pero para ser hechos hijos de Dios tenemos que recibirlo a Él, tenemos que creer en su nombre para recibir la potestad, la autoridad de que nuestros nombres seamos hechos hijos de Dios. Oh, hermano, ya deja de sufrir, ya deja de atormentarte por lo que hiciste en el pasado, por lo que viviste, por la maldad que tú hiciste. Ya deja de sufrir, porque ahora que has creído en el nombre de Jesucristo, ahora eres un hijo de Dios. Yo tengo una buena noticia para la iglesia: todos somos hijos de Dios, aquellos que han creído en su nombre. Dice más, y aquí viene lo más poderoso. Dice más, verso 3: los cuales, está hablando de los hijos de Dios que eran hijos del diablo, porque estaban en el mundo con una naturaleza de pecado. Los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne. No hay papá y mamá de por medio en este engendramiento de hijos de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alguien alabe al Señor, hermano. Aleluya. Una vez que somos hechos hijos de Dios, Dígalo, pastor. la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice lo siguiente. Denle un poquito adelante a su Biblia. Todos, jóvenes, juniors, necesito que vayan a la escritura, por favor. Una vez que somos hechos hijos de Dios, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 16, dice: el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Amén. ¿A alguien le queda alguna duda? Aleluya. Cristo. Primera de Juan, capítulo 3. Veamos la palabra. Esta noche, hoy, nos vamos a ir convencidos de quiénes somos y por qué somos hijos de Dios y quién es nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Ya está ahí en la escritura? Amén, pastor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué es lo que está en el mundo, hermanos? La cizaña. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Cristo. ¡Aleluya! San Juan, capítulo 17. Rápido, San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Verso 11. Verso 11, se nos está acabando el tiempo. Y ya no estoy en el mundo, palabras de Jesús. Está usted leyendo palabras del Rey de Reyes. Aleluya. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Alguien alabe al Señor por la palabra de Dios. Primera de Juan, rápido, todos, Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Aprenda a mover la Biblia rápido. Aleluya. Apréndase todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan, ¿quién? Los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos
a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Verso 12. No como Caín, que era de quién? Del maligno. ¿Y mató a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pregunta Juan. Dice, ¿y por qué causa le mató? O sea, ¿qué le hizo su hermano a Caín? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras de Caín eran malas. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Los fariseos en su tiempo no entendieron esto. Y como no entendían estos misterios, ellos contendían con Jesús diciendo que eran hijos de Abraham. ¿Ha leído usted esto en la Biblia? Amén. Bueno, por si usted no lo ha leído, por favor vaya a Juan capítulo 8. Evangelio según San Juan capítulo 8. Verso 39 al 44. Ellos contendían con Jesús. No podían entender los misterios del reino de Dios. Verso 39. Todos ahí, por favor. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, miren lo que Jesús les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Acaso Abraham no oyó la voz de Dios? Es lo que está diciendo Juan. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces los fariseos se indignaron y le contestaron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Mira el puritanismo que se estaban dando. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por amor de Dios, hermano que estás aquí, ya es necesario que el pueblo de Dios deje de hablar mentira. Amén. Porque los mentirosos, Jesús dice, son hijos del diablo. ¿Por qué por una mentira se va usted a condenar? Si somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Hablemos palabra de verdad. Hablemos verdad en nuestra vida. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús, Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es amor. Jesús es amor porque Él es Dios.
Pero cuando Jesús tenía que hablar la verdad, Él tenía que declarar la verdad. Amén. Le duela a quien le duela, le guste a quien no le guste, Él tenía que hablar palabra de verdad. Porque los hijos de Dios no podemos hablar mentira. Entonces en la iglesia del Señor no debe ser un lugar para la cizaña. Debe de ser un lugar solamente para el trigo de Dios. Sin embargo, hermanos, podemos tomar el crecimiento de la cizaña como un ejemplo para aplicarlo a la iglesia. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. Pero cuando el trigo ya está cargado con su fruto, se dobla un poco. Y la cizaña no. La cizaña permanece erguida, orgullosa, arrogante, soberbio. ¿Ya lo vio? Muchas veces dentro de la iglesia de Dios hay ese tipo de cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Predíquenos, pastor. Porque no han aprendido a vivir de una manera en humildad, en sencillez de corazón. Porque Jesús lo dijo: sean mansos, sean humildes de corazón. Gloria a Cristo. Y hay creyentes dentro de la iglesia que ensoberbecen, se llenan de arrogancia, no soportan la corrección del pastor, no soportan la exhortación del pastor. No están dispuestos a ser obedientes, no aceptan la disciplina de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque han querido ser como cizaña, siendo que deben de ser dentro de la iglesia como el trigo de Dios. Todos somos llamados para ser trigo y no cizaña. No les puedes decir nada porque se ofenden. Se te ponen trompudos y trompudas. Predíquenos, pastor. No les puedes exhortar porque son hipersensibles. Ya me dijo el pastor, ya no vamos a la iglesia. Y luego caen en pecado. ¿Y saben a quién le van a echar la culpa por haber caído en pecado? Al pastor, porque el pastor los exhortó. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que sucede. Y entre más viejos son los creyentes, y ahí viene el hermano recién convertido: sí, pastor, yo barro, yo trapeo, yo aspiro. Hermano, ¿nos ayuda a aspirar? No puedo, tengo mucho trabajo. Predíquenos, pastor. Aleluya. No aceptan la ayuda. Esos hermanos no aceptan la corrección. Para ellos solamente hay una ley en sí mismos. Ellos no aceptan otra ley porque no están dispuestos a aceptar la disciplina que debe de haber en la iglesia. Y la iglesia de Dios es una iglesia de orden. Así que esos nunca fueron trigo. El trigo de Dios está esperando la promesa de que Cristo va a venir pronto a levantar a su iglesia. El trigo de Dios está abrazando, está amando la venida del Señor en las nubes por su iglesia. Por eso dice Mateo que Jesús dijo: enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvan de tropiezo. Entonces, ¿cómo es usted dentro de la iglesia? ¿No será que usted esté siendo de tropiezo para otro hermano? ¿No será que con su carácter que usted tiene, que no lo ha sabido moldear, usted está en su arrogancia? Porque nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a moldear nuestro carácter a la estatura del carácter de Cristo.
La palabra iniquidad, en su raíz griega, anomia, significa sin ley. Escuche bien, porque cuando usted entra en las raíces de la palabra, le va a dar una más amplia el significado y lo que la Escritura nos quiere transmitir. Lo que por medio de la palabra vamos a ser edificados, construidos. No con una palabra nada más así que entró por aquí, salió por acá. No. Esta noche la palabra iniquidad, anomia, significa sin ley, ir en contra de la autoridad. Porque la cizaña dentro de la iglesia no se deja gobernar. Y son ley solamente para ellos mismos. Se creen autónomos y se creen perfectos. Gloria a Dios. Pero el único perfecto se llama Jesucristo. Aquí no hay nadie perfecto. Yo no soy perfecto. Yo cometo errores. Yo cometo fallas. Todos los días tengo que venir al altar y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Aquí no hay uno solo perfecto. Entonces, hermanos, seamos cristianos como el trigo. Que nos sepamos humillar, que nos sepamos doblar, que cuando esté listo el trigo para dar fruto, demos un fruto agradable a Dios, un fruto que Dios tome en cuenta. Tenemos que aprender a humillarnos, tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas. Nos tiene que doler cuando pecamos, nos tiene que doler cuando le contestamos mal a un hermano, a una hermana, nos tiene que doler cuando nos criticamos, nos tiene que doler cuando somos hipócritas. Entonces ya se está dando cuenta porque la cizaña muchas veces está dentro de la iglesia. Pero la iglesia no debiera de ser un lugar para la cizaña. La iglesia es para los hijos del reino y para aquellos que sus vidas están siendo transformadas, están siendo cambiadas. Así que Juan el Bautista vio la siembra, pero no alcanzó a saber cuándo iba a ser la siega. Y tal vez usted tampoco sepa cuándo será el tiempo de la siega. ¿Cuándo será ese día? Jesús describe señales extraordinarias que ocurrirán durante la gran tribulación e indican el fin del siglo que estará entonces muy cerca. Amados hermanos, estas señales precederán y van a avisar del retorno de Cristo a la tierra después de la gran tribulación. Durante ese tiempo de la gran tribulación habrá tanto judíos como no judíos que creerán en el Señor Jesucristo y serán salvados. Todo esto lo encuentra usted con el fundamento bíblico desde el libro del Deuteronomio, el profeta Oseas, el libro de Apocalipsis. Pero la iglesia de Dios no va a pasar la tribulación, porque en el rapto de la iglesia vamos a ser llevados a la gloria. Porque la gran tribulación será un tiempo de mucho, oiga bien, de mucho sufrimiento y persecución espantosa, aún
queden y que quieran permanecer fieles a Dios. Va a ser algo horrible para ellos. Por eso es que en estos tiempos mucha gente se asusta demasiado por el COVID-19. Eso no es nada, hermano. No son las señales de las que Jesús habla que van a suceder en el fin del siglo. Las señales, como la abominación desoladora de la que él habla en Mateo capítulo 24, es algo espantoso, hermano. Pero la iglesia de Dios no va a estar aquí. No va a estar aquí. Aleluya, gloria a Cristo. Sí, hermano Jaime Esquivel, yo también digo gloria a Cristo, porque hay que celebrar la palabra de Dios que está escrita. Aleluya, Señor. Tal vez algunos ya se sientan cansaditos, ya es tarde. Aleluya. Otros tengan sueño. Pero antes de eso quiero hacer estas preguntas que tengo escritas aquí en mi sermón. ¿Cómo usted se mira? ¿Cómo ustedes se miran a sí mismos? Cada uno de ustedes. ¿Como trigo y como hijos de Dios? Porque es así como debemos de mirarnos, hermano. Amén. Yo le voy a decir algo. Si usted no está seguro de sí mismo, de que usted es trigo y de que usted es hijo de Dios, usted está del otro lado y yo no se lo quiero decir. Otra pregunta más. ¿Será que usted se ha crecido tanto en su orgullo que no acepta con humildad la corrección, no acepta la ayuda, no acepta la restauración que Dios puede traer a su vida? Y por eso sigue chocando y chocando, chocando, todos los días, todos los días. La última pregunta antes de que venga al altar. ¿Está usted dentro de la iglesia de Dios y se siente seguro, se sientan seguras que ninguno de ustedes es piedra de tropiezo para alguno de sus hermanos de la iglesia? Porque Jesús dijo que las piedras de tropiezo iban a ser arrancadas por los ángeles. Por eso Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, porque todos estamos dentro de la iglesia, pero palabra de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a venir al altar para orar a Dios y pedirle que cada uno de nosotros seamos trigo. Que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios, hijos del reino. El altar está abierto.